Una humilde trabajadora descubre un oscuro secreto que su jefe millonario ha ocultado por años. Lo que encuentra cambiará su vida para siempre. ¿Te atreves a descubrir la verdad con ella? La rutina de María comenzaba siempre igual. El eco del trapeador contra el piso del salón resonaba mientras su mente vagaba lejos, pensando en las cuentas por pagar y en cómo su hija necesitaba unos zapatos nuevos para la escuela. Había aceptado hacía tiempo que la vida era eso. Trabajo duro y sueños pequeños que apenas se cumplían. Pero aquel día, algo rompió la monotonía. Su celular, guardado en el bolsillo de su delantal, vibró inesperadamente. Al principio pensó que sería un mensaje de su hermana preguntando por su madre enferma. Pero al mirar la pantalla, su corazón dio un brinco. Era un número desconocido. Con cierta desconfianza, respondió. ¿Señora María Pérez? Dijo una voz masculina y formal. Sí, ¿quién habla? Le llamo de parte del señor Fernando López. Él desea invitarla a su residencia esta misma tarde. Por un instante, creyó haber escuchado mal. Don Fernando López era su jefe, dueño de una de las empresas más grandes de la ciudad. Un hombre que nunca se había molestado en dirigirle la palabra más allá de un saludo educado en los pasillos de la oficina. ¿A mí?, preguntó, insegura. Sí, señora. A las 5 en punto. Habrá un chofer esperándola en la entrada de su casa. La llamada terminó antes de que pudiera preguntar más. María se quedó mirando el trapeador, su mente llena de preguntas. ¿Por qué don Fernando querría verla? ¿Había cometido algún error en el trabajo? ¿Estaba en problemas? La tarde llegó rápidamente, y con ella, una lujosa camioneta negra que se estacionó frente a su modesta casa. Los vecinos asomaban la cabeza por las ventanas, curiosos. María, con un vestido sencillo pero limpio, subió al vehículo sintiéndose fuera de lugar. Durante el trayecto, el chofer no dijo una sola palabra, lo que solo aumentó su ansiedad. Al llegar a la mansión, quedó sin aliento. Era imponente, con altos portones de hierro forjado y un camino de adoquines que conducía a una entrada adornada con columnas. El jardín, perfectamente cuidado, parecía sacado de una revista. Antonio, el mayordomo, la recibió en la puerta. Su rostro serio y profesional no revelaba ninguna emoción. Señora Pérez, bienvenida. Por favor, acompáñeme. María cruzó el umbral, sintiendo como su corazón latía con fuerza. El interior era aún más impresionante. Techos altos, candelabros de cristal, y un aroma sutil a flores frescas que llenaba el aire. Cada paso que daba hacía eco en el piso de mármol, recordándole que no pertenecía a ese lugar. Antonio la condujo a un salón amplio, donde la luz del sol entraba a raudales por enormes ventanales. En el centro de la sala, sentado en un sillón de cuero, estaba don Fernando. Vestía un traje impecable y tenía en las manos un vaso de whisky que giraba distraídamente. Cuando levantó la mirada y la vio, esbozó una ligera sonrisa. María, qué gusto verte. Por favor, siéntate. Ella obedeció, sintiendo como sus manos temblaban al posar su bolso sobre su regazo. Supongo que te preguntas por qué estás aquí, dijo él, con un tono que mezclaba cortesía y misterio. María asintió, incapaz de articular palabra. Hay algo importante que necesito hablar contigo, continuó don Fernando. Pero antes, quiero que te sientas cómoda. Antes de que pudiera responder, Antonio apareció con una bandeja de té y galletas. María agradeció, pero no tocó nada. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de encontrar respuestas a las preguntas que giraban en su cabeza. Mientras observaba a don Fernando, quien parecía medir cada palabra cuidadosamente, María no podía evitar sentir que esa conversación cambiaría su vida para siempre. Y, sin embargo, ni en sus pensamientos más oscuros habría imaginado lo que estaba por descubrir al cruzar esas puertas. María se ajustó el borde del vestido sobre las rodillas, tratando de calmar el temblor en sus manos. Estar frente a don Fernando, sentado con tanta serenidad en aquel sillón de cuero, le hacía sentir pequeña, casi invisible. A pesar de su sonrisa cortés, había algo en su mirada que mantenía a María en guardia, como si cada palabra que él pronunciara pudiera revelar algo inesperado. María, me imagino que esta invitación te tomó por sorpresa,
dijo don Fernando, rompiendo el silencio con su voz grave pero tranquila. Sí, señor, no me lo esperaba, respondió ella, esforzándose por mantener un tono respetuoso. Él giró lentamente el vaso de whisky entre sus manos, observando cómo el líquido ámbar reflejaba la luz. Parecía buscar las palabras correctas, lo que solo aumentaba la tensión en la sala. A veces, las cosas importantes no pueden posponerse más, continuó, levantando la mirada hacia ella. Hay algo que necesito compartir contigo. Algo que tiene que ver con tu familia y con el pasado. El corazón de María dio un salto. ¿Su familia? ¿Por qué un hombre como él querría hablarle de algo tan personal? Sintió que un frío la recorría desde la nuca hasta las manos. Señor, no entiendo, balbuceó, tratando de procesar sus palabras. Don Fernando se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Su postura cambió, como si lo que iba a decir requería un nivel de cercanía que María no esperaba. Todo a su tiempo, María. Pero antes, quiero que te relajes y tomes esto como una oportunidad para conocernos mejor. A fin de cuentas, tú has trabajado para mí durante años, ¿no es así? Sí, señor, pero siempre en la oficina, limpiando, nunca pensé que usted. Su voz se apagó, temiendo haber hablado de más. Él soltó una pequeña carcajada, una mezcla de diversión y melancolía. La vida tiene formas curiosas de cruzar caminos. Te aseguro que lo que tengo que decirte será importante para ti. Pero antes, permíteme mostrarte algo. Sin esperar una respuesta, don Fernando se levantó. La elegancia de sus movimientos contrastaba con la rigidez de María, que permanecía en su asiento, preguntándose si debía seguirlo. Antonio, el mayordomo, apareció de nuevo, casi como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta, y le hizo un gesto para que se pusiera de pie. Por favor, acompáñame, pidió don Fernando, su voz ahora más suave, casi paternal. María se levantó lentamente, sintiendo que cada paso que daba la acercaba a un lugar del que no podría retroceder. La siguieron por un pasillo largo, iluminado por lámparas que proyectaban un resplandor cálido sobre las paredes decoradas con cuadros antiguos. Mientras avanzaban, María no podía evitar notar los retratos familiares que colgaban allí. Hombres y mujeres de apariencia distinguida, rostros serios que parecían observarla mientras pasaba. Finalmente, llegaron a una puerta de madera maciza. Don Fernando la abrió con cuidado, revelando una sala que parecía más un santuario que un simple estudio. Había estantes llenos de libros encuadernados en cuero, y en el centro, un escritorio de madera tallada que parecía tener siglos de historia. Sobre él, había una caja cerrada con un candado pequeño. Esto es lo que quiero mostrarte, pero antes necesito que confíes en mí. Lo que está aquí dentro podría responder preguntas que ni siquiera sabías que tenías. María lo miró, incapaz de ocultar la mezcla de miedo y curiosidad que le recorría el rostro. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Don Fernando no respondió de inmediato. Se acercó al escritorio, pasó la mano por la caja y luego volvió a mirarla. Porque hay cosas que deben ser dichas antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, el sonido de pasos en el pasillo interrumpió la conversación. María giró la cabeza rápidamente, sintiendo que algo o alguien las estaba observando desde las sombras. La sensación de incertidumbre creció, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, don Fernando cerró la caja con un movimiento decidido. Por ahora, será mejor que volvamos al salón, dijo, como si nada hubiera pasado. María asintió, aunque su mente seguía llena de preguntas. Mientras caminaban de regreso, sintió que la mansión entera guardaba secretos en cada rincón. Pero lo que más le inquietaba era la sensación de que esa noche apenas estaba comenzando. La sensación de que algo estaba fuera de lugar no abandonaba a María mientras seguía a don Fernando de regreso al salón. Su mente no dejaba de repasar las palabras que él había dicho. Hay cosas que deben ser dichas antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué podía significar? ¿Qué relación tenía con su familia? Cada paso resonaba en los pasillos silenciosos, amplificando sus dudas. Antonio apareció nuevamente, casi como si hubiese salido de las sombras. Su expresión era neutral, pero su mirada fugaz hacia don Fernando parecía contener algo más.
María notó el leve intercambio de gestos entre ellos antes de que el mayordomo desapareciera de nuevo, dejándolos solos. «Antonio se encargará de traerte algo más para cenar», dijo don Fernando, regresando al tono formal y casi paternal que había usado antes. «Mientras tanto, siéntete libre de explorar la casa. Quizás encuentres algo interesante». María se detuvo, sorprendida por la invitación. ¿Era una prueba? ¿Una forma de distraerla? Antes de que pudiera responder, don Fernando se dirigió hacia otra puerta, dejándola en el centro del salón. La quietud de la habitación se volvió casi opresiva, y el eco de sus propios pensamientos llenó el vacío. Un impulso, nacido de la mezcla de curiosidad y temor, la llevó a moverse. Sus pies, casi por voluntad propia, comenzaron a recorrer los pasillos. Cada esquina parecía esconder algo, y cada puerta cerrada parecía llamarla. Finalmente, llegó a un estudio pequeño, diferente de las otras habitaciones de la mansión. La puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar un rayo de luz cálida. Dentro, un escritorio sencillo y una silla de madera contrastaban con el lujo excesivo del resto de la casa. Sobre el escritorio había papeles desordenados, una pluma antigua y una pequeña caja abierta. Algo en esa escena parecía haber sido dejado ahí intencionalmente, como si alguien hubiera estado trabajando hasta el último momento. María miró hacia atrás, asegurándose de que nadie la estuviera siguiendo, y entró con cuidado. El silencio en el estudio era aún más profundo, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Se acercó al escritorio y comenzó a examinar los papeles, tratando de no tocar nada que pudiera delatar su presencia. Fue entonces cuando la vio, una carta doblada con su nombre escrito en tinta negra. Al principio pensó que estaba imaginando cosas. Su nombre, ahí, en medio de ese lugar extraño, parecía imposible. Con las manos temblorosas, tomó la carta y la abrió lentamente, sus ojos recorriendo las primeras líneas con creciente incredulidad. «María», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que finalmente estás en el lugar donde todo comenzó. Mi nombre es Isabel, y aunque no me conozcas, mi vida está profundamente conectada con la tuya. Lo que sucedió en esta casa años atrás cambió mi destino, y el tuyo también. Necesitas saber la verdad». Las palabras de la carta eran como un eco de las propias palabras de don Fernando. Hay cosas que deben ser dichas antes de que sea demasiado tarde. María sintió como un escalofrío recorría su espalda. La carta mencionaba eventos y nombres que sonaban vagamente familiares, como si los hubiera escuchado en susurros durante su infancia. Pero antes de que pudiera leer más, un ruido en el pasillo la hizo saltar. Doblando rápidamente la carta, la guardó en el bolsillo de su vestido. Sus manos temblaban mientras sus ojos buscaban una salida. El sonido de pasos acercándose se hacía más fuerte, y María sabía que no podía quedarse ahí. Cerró la puerta del estudio con el mayor cuidado posible y salió apresuradamente, tratando de aparentar calma. Al girar en el pasillo, se encontró cara a cara con Antonio. Su expresión permanecía neutra, pero algo en su mirada la hacía sentir que él sabía exactamente lo que había estado haciendo. «¿Todo bien, señora Pérez?», preguntó con un tono que parecía más una advertencia que una pregunta. «Sí, solo estaba admirando esta hermosa casa», respondió ella, esforzándose por parecer tranquila. Antonio inclinó ligeramente la cabeza, pero no dijo más. Simplemente la acompañó de regreso al salón. María se sentó en el mismo sillón donde había estado antes, tratando de ocultar la carta en su bolsillo mientras su mente corría en mil direcciones. El regreso de don Fernando rompió el incómodo silencio. Entró con la misma serenidad de antes, como si no sospechara nada. Pero María, con la carta aún presionada contra su muslo, sabía que algo estaba cambiando. La verdad, la que él había mencionado, estaba más cerca de lo que imaginaba. Y esa verdad, presentía, no sería fácil de enfrentar. María apenas había probado el té que Antonio había traído momentos antes. Su mente seguía atrapada en las palabras de la carta, en la caligrafía firme que había susurrado secretos del pasado. Guardada en el bolsillo de su vestido, la carta parecía pesar toneladas, como si su sola presencia pudiera alterar el equilibrio de aquella mansión.
Don Fernando continuaba sentado frente a ella, pero su semblante ahora parecía más distante. Aunque hablaba sobre trivialidades, la importancia de mantener una casa bien organizada, las exigencias de su trabajo, sus ojos parecían ausentes, perdidos en pensamientos que María no podía descifrar. Cada pausa en la conversación le daba espacio para que las dudas crecieran en su interior. Fue entonces cuando Lucía, la hija de don Fernando, hizo su entrada. Su figura elegante, envuelta en un vestido caro que parecía hecho a medida, irradiaba un aire de autoridad que hacía que María se encogiera ligeramente en su asiento. Lucía miró a María con una mezcla de curiosidad y desdén, como si estuviera evaluando cada detalle de su presencia. ¿Es esta la invitada especial?, preguntó Lucía con un tono que no disimulaba su sarcasmo. Don Fernando levantó la vista y, con un leve gesto, le indicó que se acercara. Lucía, esta es María Pérez. Es una de nuestras empleadas más dedicadas, y he querido hablar con ella sobre algunos asuntos importantes. Lucía arqueó una ceja y luego miró a María de pies a cabeza, como si intentara desentrañar el motivo detrás de la reunión. ¿Asuntos importantes? ¡Qué interesante!, respondió, antes de tomar asiento junto a su padre. El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. María evitaba el contacto visual con Lucía, pero podía sentir su mirada inquisitiva. Cada segundo que pasaba aumentaba su deseo de salir de allí, de respirar aire fresco y aclarar su mente. Sin embargo, sabía que marcharse sin una explicación sería una admisión de algo que no podía permitirse. Lucía rompió el silencio con una pregunta cargada de intención. ¿Y qué la trae aquí, María? Porque dudo que papá invite a alguien sin una razón de peso. María tragó saliva, tratando de encontrar una respuesta que no revelara demasiado. El señor López me invitó. No sé exactamente el motivo, pero estoy agradecida por su tiempo y su atención. Lucía sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que escondía algo más profundo, algo afilado. Papá siempre ha tenido un corazón generoso, dijo, aunque sus palabras parecían estar dirigidas a su padre más que a María. Pero, a veces, esa generosidad puede meternos en problemas, ¿no crees? Don Fernando la miró con seriedad, pero no respondió. En cambio, cambió abruptamente el tema, dirigiéndose a María. María, ¿por qué no recorres un poco más la casa? Estoy seguro de que Antonio podrá mostrarte algunas cosas interesantes. María dudó, pero finalmente se levantó. La sugerencia era más una orden disfrazada, y aunque no entendía el motivo detrás de ella, sabía que permanecer más tiempo bajo la mirada de Lucía solo complicaría las cosas. Antonio apareció como si hubiera estado esperando su señal, y con un leve gesto de la mano, la invitó a seguirlo. Mientras caminaban por los pasillos, María sentía que cada cuadro en las paredes la observaba, como si los rostros pintados supieran algo que ella no. «Es una casa impresionante», comentó María, intentando llenar el silencio que se había instalado entre ellos. «Así es», respondió Antonio, sin detenerse. «Pero también es una casa con muchas historias». La forma en que lo dijo hizo que María sintiera un escalofrío. Antonio giró hacia una puerta que parecía llevar a una biblioteca y la abrió, dejándola pasar primero. La habitación estaba llena de estantes repletos de libros antiguos, con un aroma a papel envejecido que llenaba el aire. Antonio cerró la puerta detrás de ellos, creando una burbuja de privacidad. «Señora Pérez», comenzó Antonio, en un tono que era más confidencial que formal, «hay algo que debe saber». María lo miró, confundida, pero no dijo nada. Antonio continuó, su voz apenas un susurro. Su madre trabajó en esta casa hace muchos años. Era una mujer fuerte, dedicada, pero las cosas no terminaron bien para ella. El corazón de María comenzó a latir con fuerza. «¿Qué quiere decir?», preguntó, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque de forma incompleta. Antonio vaciló por un momento, como si estuviera considerando si debía decir más. «Hay cosas que el señor López no le ha contado. Cosas que tal vez él mismo prefiera olvidar. Pero usted tiene derecho a saber. Si está dispuesta, puedo ayudarla a descubrir la verdad». María se quedó en silencio.
Sus pensamientos eran un torbellino de emociones, confusión, miedo, curiosidad. Por primera vez, sintió que la carta en su bolsillo ya no era suficiente. Necesitaba respuestas, y Antonio parecía ser su única esperanza para encontrarlas. El aire en la biblioteca era pesado, cargado con un silencio que parecía amplificar cada palabra de Antonio. María lo miraba fijamente, tratando de descifrar la mezcla de emociones en su rostro. Seriedad, cautela, y algo que parecía ser empatía. «Mi madre trabajó aquí», repitió María, su voz apenas un murmullo. La idea era difícil de procesar. Todo lo que sabía de ella parecía tan lejano de este mundo de lujo y secretos. Antonio asintió lentamente, cruzando las manos frente a él. No solo trabajó aquí. Su madre, Isabel, fue más que una empleada. Ella era alguien en quien don Fernando confiaba plenamente. Pero esa confianza, hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas, fue puesta a prueba de formas que nadie debería enfrentar. María sintió como su pecho se comprimía. Había algo en el tono de Antonio que le decía que lo que estaba por escuchar no sería fácil. «Mi madre nunca habló de esto», dijo finalmente, con la voz entrecortada. Apenas mencionaba su trabajo. Siempre decía que había cosas que era mejor olvidar. Antonio desvió la mirada por un momento, como si estuviera recordando algo. Isabel era una mujer valiente, pero el peso que cargó aquí era demasiado. Hace años, cuando don Fernando apenas comenzaba a construir su fortuna, hubo una decisión que lo marcó para siempre. Una decisión que involucró a su madre. María se inclinó ligeramente hacia adelante, incapaz de contener su urgencia por saber más. ¿Qué decisión? ¿Qué fue lo que pasó? Antonio respiró profundamente antes de continuar. Su madre ayudó a don Fernando en un momento crítico. Él estaba a punto de perder todo lo que había construido, y fue ella quien lo salvó, quien lo apoyó de maneras que otros no pudieron. Pero el precio que pagó por su lealtad fue alto. Las palabras de Antonio colgaban en el aire como un eco. María sintió que cada frase era como una llave que abría una puerta hacia un pasado que nunca había conocido. «¿Qué precio?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Antonio sostuvo su mirada. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de pesar y determinación. Don Fernando tomó una decisión que favoreció su negocio, pero dejó a Isabel en una posición imposible. No sé todos los detalles, pero lo que sé es suficiente para entender que ella salió de aquí con el corazón roto, y sin justicia. El peso de las palabras de Antonio cayó sobre María como una ola. Su madre, quien siempre había sido su modelo de fortaleza, había vivido algo que nunca compartió con ella. ¿Había sufrido en silencio todo ese tiempo? «¿Cómo sabes esto?», preguntó, tratando de encontrar claridad en el mar de emociones que la abrumaban. Antonio bajó la mirada por un momento antes de responder. «Porque yo estaba aquí. Era joven, pero recuerdo cómo eran las cosas. Veía lo que otros preferían ignorar. Y ahora que la veo aquí, María, siento que es mi deber decirle lo que puedo. Nadie más lo hará». María sintió que sus piernas temblaban ligeramente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban fragmentos importantes. La carta en su bolsillo quemaba contra su piel, un recordatorio de que había más por descubrir. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz llena de confusión. «¿Por qué después de tantos años don Fernando decidió llamarme aquí?». Antonio la miró con seriedad. «Eso, señora Pérez, es algo que solo él puede responder. Pero si quiere saber la verdad completa, tendrá que enfrentarlo directamente. Y no será fácil». María apretó los labios. Sus pensamientos giraban en todas direcciones. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía marcharse y dejar que estos secretos permanecieran enterrados, o podía quedarse y exigir respuestas, aunque dolieran. Antonio rompió el silencio, dando un paso hacia la puerta. Por ahora, debería regresar al salón. No querrá que sospechen de nuestra conversación. María asintió, aunque sentía que su cuerpo apenas podía moverse. Antes de salir, Antonio se giró una vez más. Su madre fue una mujer extraordinaria. María merece saber su historia, pero lo que haga con esa verdad dependerá de usted.
Cuando María salió de la biblioteca, la casa parecía más grande, más opresiva. Cada rincón parecía ocultar un secreto, cada cuadro en las paredes parecía observarla con una mirada acusatoria. Al regresar al salón, Lucía seguía allí, su presencia tan afilada como un cuchillo. Don Fernando estaba sentado en el mismo lugar, pero esta vez su expresión era más seria, como si supiera que algo había cambiado. María se sentó, intentando parecer tranquila, pero su mente seguía atrapada en las palabras de Antonio. Los lazos del pasado que unían a su madre con esta casa eran más profundos de lo que había imaginado. Y ahora, sabía que no podía marcharse sin conocer toda la verdad. María se sentó en el borde del sillón, sintiendo el peso de las miradas que la rodeaban. Lucía estaba recargada en un brazo del sofá, sosteniendo una copa de vino con una gracia que parecía intencionada, pero su mirada fija en María era todo menos casual. Don Fernando, sentado con la espalda recta, había recuperado su aire de control absoluto, como si nada pudiera perturbar la calma que proyectaba. Pero María sabía que debajo de esa fachada había algo más. Los secretos que Antonio había compartido resonaban en su mente como un eco interminable. Su madre, su sacrificio, la injusticia que había cargado en silencio. Todo eso la llenaba de preguntas que ya no podía ignorar. ¿Todo bien, María?, preguntó don Fernando de repente, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero había un matiz de curiosidad en ella. María alzó la mirada, esforzándose por controlar el temblor en sus manos. Sí, señor. Todo bien, respondió, aunque el nudo en su garganta le hacía difícil hablar. Lucía esbozó una sonrisa irónica, inclinándose ligeramente hacia ella. Pareces nerviosa. ¿No estás acostumbrada a estar en casas como esta?, preguntó con un tono que mezclaba burla y desafío. María tomó aire y, por primera vez, no bajó la mirada. Es una casa impresionante, pero las casas no son lo que me intimida, respondió con calma, sorprendida por la firmeza de su propia voz. La sonrisa de Lucía se desvaneció por un instante, pero antes de que pudiera responder, don Fernando intervino. Lucía, suficiente. María está aquí como mi invitada, y quiero que se sienta cómoda. Lucía alzó una ceja, claramente molesta, pero no dijo nada más. En cambio, bebió de su copa de vino y desvió la mirada, aunque María sabía que su presencia seguía siendo una amenaza latente. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez era un silencio pesado, cargado de tensión. María sabía que no podía dejar pasar más tiempo. Si no enfrentaba a don Fernando ahora, quizás no tendría otra oportunidad. Señor López, comenzó, con cuidado, agradezco mucho su hospitalidad, pero no puedo evitar preguntarme por qué me invitó aquí hoy. ¿Por qué ahora? La pregunta quedó flotando en el aire, y por un momento, don Fernando simplemente la miró. Había algo en sus ojos, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que lo hacía parecer casi humano. María, hay cosas en esta vida que uno no puede ignorar para siempre. Se inclinó hacia adelante, dejando el vaso de whisky sobre la mesa frente a él. Tu madre fue una persona excepcional, y lo que hizo por mí, no tengo palabras para describirlo. El corazón de María latía con fuerza. Estaba tan cerca de obtener las respuestas que buscaba, pero sabía que la verdad no sería fácil de escuchar. Ella nunca me habló de usted, dijo, con un tono que no podía ocultar su desconcierto. Nunca mencionó haber trabajado aquí. Don Fernando asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. No me sorprende. Tu madre era una mujer orgullosa, fuerte. Nunca quiso que nadie la viera como una víctima, y mucho menos que tú supieras lo que tuvo que sacrificar. Las palabras de don Fernando eran como pequeñas piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Pero todavía había preguntas sin responder, y María no estaba dispuesta a quedarse callada. ¿Qué sacrificó?, preguntó directamente, su voz más firme esta vez. Don Fernando se inclinó hacia atrás en su asiento, como si la pregunta lo hubiera golpeado con fuerza. Por un momento, parecía estar luchando con sus propias emociones. Pero antes de que pudiera responder, Lucía intervino. ¿Por qué sigues insistiendo en hablar del pasado, papá?, dijo, con evidente irritación.
Esa mujer hizo su trabajo y ya. No entiendo por qué tienes que traer a esta. Lucía se detuvo, pero el desdén en su voz era evidente. María la miró directamente, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Ya no tenía miedo. Esa mujer era mi madre. Y si tú no entiendes la importancia de lo que hizo, tal vez no deberías estar en esta conversación, dijo con calma, pero con una fuerza que incluso sorprendió a don Fernando. Lucía abrió la boca para responder, pero su padre levantó una mano, silenciándola. Lucía, basta. Su voz era autoritaria, dejando claro que no aceptaría más interrupciones. El rostro de Lucía se tensó, pero no dijo nada. En cambio, se levantó con un movimiento brusco y salió de la sala, sus tacones resonando en el mármol. Cuando el eco de sus pasos desapareció, don Fernando se volvió hacia María. Tu madre me salvó. Cuando todo estaba perdido, cuando pensaba que mi vida entera se derrumbaría, ella estuvo ahí. Pero yo, tomé decisiones que la lastimaron, y eso es algo que nunca he podido perdonarme. María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo. La verdad estaba ahí, al alcance de su mano, pero todavía no estaba completa. Quiero saber todo, señor López. Quiero saber qué le hizo a mi madre y por qué pensó que invitarme aquí era suficiente para arreglarlo. Don Fernando sostuvo su mirada, y por primera vez, María vio algo más que orgullo en sus ojos. Vio arrepentimiento. ¿Lo sabrás, María? Te lo prometo. Pero hay cosas que deben manejarse con cuidado. No quiero que descubras esto sola. En ese momento, Antonio apareció en la puerta, como si hubiera estado esperando su señal. Don Fernando lo miró y luego regresó su atención a María. Antonio te ayudará a entender lo que necesitas saber. Confío en que él te guiará. María asintió, aunque sabía que su viaje hacia la verdad estaba lejos de terminar. Mientras se levantaba para seguir a Antonio, sintió que el aire en la sala se volvía más pesado, como si los fantasmas del pasado la siguieran a cada paso. Y aunque todavía no sabía todo, una cosa era clara. Estaba más cerca que nunca de descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo. María seguía a Antonio por los interminables pasillos de la mansión, donde cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior. Las palabras de don Fernando seguían girando en su cabeza. Tu madre me salvó, pero yo tomé decisiones que la lastimaron. Era una confesión a medias, cargada de promesas de más respuestas. Pero ahora, más que nunca, sentía que estaba caminando hacia un abismo desconocido. Antonio se detuvo frente a una puerta que María no había visto antes. Era distinta a las demás, más simple, sin adornos. Sacó una pequeña llave de su bolsillo y abrió la cerradura con cuidado. El sonido del mecanismo al girar parecía amplificado por el silencio que los rodeaba. Por favor, pase, dijo Antonio, sosteniendo la puerta abierta. María cruzó el umbral y se encontró en un pequeño despacho. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros, pero lo que realmente llamó su atención fue un escritorio en el centro de la habitación. Sobre él, había un portafolios de cuero abierto, y junto a él, un par de fotografías desgastadas por el tiempo. Antonio cerró la puerta detrás de ellos y avanzó hacia el escritorio, señalando las fotografías. Esto es lo que necesita ver. María se acercó lentamente, sus ojos fijándose en las imágenes. Una de ellas mostraba a una mujer joven, con el cabello recogido en un moño sencillo y una expresión de determinación en el rostro. Aunque los años la habían cambiado, no había duda de quién era. «Es mi madre», murmuró, tomando la fotografía con manos temblorosas. Antonio asintió. «Sí, esa fue tomada aquí, en esta casa, cuando trabajaba como ama de llaves. Pero mire la otra». María dejó la primera fotografía a un lado y tomó la segunda. Mostraba a la misma mujer, pero esta vez estaba junto a un hombre. Era más joven, pero claramente era don Fernando. Ambos estaban parados frente a una pequeña propiedad, con una mezcla de orgullo y cansancio en sus rostros. «¿Qué es esto?», preguntó María, su voz temblando de confusión. Antonio suspiró antes de responder. «Ese lugar fue el comienzo de todo. Tu madre y don Fernando trabajaron juntos para construir lo que hoy es su imperio. Ella no solo fue su empleada,
Fue su socia, su confidente. Pero cuando la empresa comenzó a crecer, las cosas cambiaron. María sintió un nudo en el estómago. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era dolorosa. ¿Qué le hizo?, preguntó, apretando las fotografías contra su pecho. Antonio miró hacia el portafolios y lo abrió por completo, revelando un conjunto de documentos. Tomó uno de ellos y se lo entregó. Este es el contrato original que firmaron. Su madre invirtió lo poco que tenía para ayudarlo a levantar la empresa. Pero cuando llegaron los problemas legales, don Fernando tomó la decisión de sacar su nombre de los papeles. Todo quedó a su nombre. Las palabras golpearon a María como una ola. Miró el documento con ojos desbordados de incredulidad. El nombre de su madre estaba ahí, tachado, como si nunca hubiera existido. ¿Por qué haría algo así?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque en ese momento creyó que era la única forma de salvar la empresa. Pensó que podía compensarla después, pero cuando tu madre se dio cuenta de lo que había hecho, se marchó y nunca volvió. María sintió como las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Todo lo que sabía de su madre, su fortaleza, su silencio, tenía un nuevo significado. Había cargado con ese dolor, con esa traición, y nunca se lo había contado. ¿Y ahora qué?, preguntó, volteándose hacia Antonio. ¿Qué espera don Fernando que haga con esto? Antes de que Antonio pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Lucía entró, con el rostro encendido de furia. ¿Qué están haciendo aquí?, demandó, sus ojos pasando rápidamente de María a Antonio y luego a los documentos sobre el escritorio. María se levantó, enfrentándola directamente. Estoy descubriendo la verdad. Algo que tú y tu padre han ocultado durante demasiado tiempo. Lucía se acercó, arrancando los papeles de las manos de María. Esto no significa nada. Mi padre hizo lo que tenía que hacer para protegernos. Y tú, una simple limpiadora, no tienes derecho a venir aquí y revolver nuestro pasado. María sintió como algo dentro de ella se rompía. Todo el miedo que había sentido desde que cruzó esas puertas desapareció, reemplazado por una fuerza que no sabía que tenía. No soy solo una limpiadora. Soy la hija de una mujer que dio todo por esta familia, y que fue traicionada. Así que no me digas lo que puedo o no puedo hacer. Lucía la miró con desprecio, pero antes de que pudiera responder, la voz de don Fernando resonó desde la puerta. Suficiente. Todos voltearon hacia él. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que incluso Lucía retrocediera. Es hora de que esto termine, dijo, avanzando hacia el centro de la habitación. María tiene razón. Tu madre merece justicia, y tú mereces saber toda la verdad. María lo miró, esperando, mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Voy a corregir mis errores, María, pero necesito que me escuches. No todo es tan simple como parece. María lo miró fijamente, sin responder. En ese momento, supo que las respuestas estaban cerca, pero la verdadera justicia aún estaba por decidirse. El silencio que siguió a las palabras de don Fernando era casi ensordecedor. María permanecía de pie, con el corazón latiendo con fuerza, mientras las palabras «voy a corregir mis errores» resonaban en su mente. Lucía, aún sosteniendo los papeles en sus manos, se giró hacia su padre con incredulidad. «¿Qué estás diciendo, papá?», demandó, su voz cargada de frustración. ¿Piensas arruinar todo lo que construimos por algo que pasó hace décadas? Don Fernando no apartó la mirada de María. Sus ojos mostraban una mezcla de arrepentimiento y determinación. Esto no es algo que se pueda enterrar. Lucía, tu madre, Isabel merece justicia, y María merece saber todo. Es lo correcto. Lucía soltó una risa amarga y arrojó los papeles sobre el escritorio. ¿Justicia? ¿Qué significa eso, papá? ¿Destruirnos a nosotros para compensar a alguien que ni siquiera está aquí para verlo? María, con el nudo en la garganta cada vez más apretado, dio un paso adelante. No se trata de destruirlos, Lucía. Se trata de enfrentar la verdad. Mi madre vivió con esto toda su vida, en silencio. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo.
Lucía la miró con furia, pero esta vez no respondió. En cambio, giró sobre sus talones y salió de la habitación, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo. Don Fernando respiró profundamente, como si el peso de las palabras dichas lo hubiera agotado. María, por favor, ven conmigo. Necesitamos hablar a solas. Antonio, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, asintió discretamente y salió de la habitación, dejando a María y a don Fernando solos. María lo siguió hasta el salón principal, donde la luz del atardecer pintaba las paredes con tonos cálidos. Don Fernando se sentó en uno de los sillones y señaló otro frente a él, invitándola a hacer lo mismo. Pero María no podía sentarse. Su cuerpo estaba tenso, su mente llena de preguntas y emociones encontradas. Don Fernando, ya sé lo que le hizo a mi madre. Sé lo que perdió por su decisión. Pero lo que no entiendo es, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Preguntó, su voz firme pero temblorosa. Él pasó una mano por su rostro, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. He vivido con este peso toda mi vida, María. Tu madre era más que una empleada para mí. Era alguien en quien confiaba plenamente, alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y yo, la traicioné. María sintió que las lágrimas volvían a amenazar con caer, pero las contuvo. No quería mostrarse vulnerable, no ahora. Entonces, ¿por qué no hizo nada antes? Insistió. ¿Por qué permitió que ella cargara con todo mientras usted seguía construyendo su imperio? Don Fernando bajó la mirada, sus hombros hundiéndose bajo el peso de su arrepentimiento. Porque era un cobarde. Pensé que compensarla con dinero o con palabras nunca sería suficiente, y tenía miedo de enfrentar lo que había hecho. Pero ahora sé que el tiempo no arregla nada si uno no toma acción. Se levantó y caminó hacia un escritorio en la esquina de la sala. Sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa frente a María. Esto es lo que puedo ofrecerte. Es una compensación económica, sí, pero no se trata solo de dinero. Este sobre contiene la transferencia de una parte significativa de mi empresa a tu nombre. No es para que lo tomes como caridad, sino como el reconocimiento del lugar que tu madre debió tener desde el principio. María miró el sobre, sintiendo una mezcla de emociones tan intensas que no podía hablar. Finalmente, levantó la mirada hacia él. ¿Cree que esto lo redime?, preguntó, con la voz quebrada. Don Fernando negó con la cabeza. No, María, esto no borra lo que hice. Pero es un paso. Es lo único que sé hacer para comenzar a enmendar mis errores. El silencio llenó la sala mientras María procesaba lo que estaba ocurriendo. Sus manos temblaban mientras tomaba el sobre, pero no lo abrió. No era el dinero lo que buscaba. Era algo mucho más profundo. Mi madre nunca habría aceptado esto solo por el dinero, don Fernando, dijo, con la voz firme. Ella siempre creyó en el valor del esfuerzo, en ganarse lo que uno tiene. Pero también sé que ella querría que su historia sirviera para algo más que resentimiento. María tomó aire, mirando a don Fernando directamente a los ojos. Voy a aceptar esto, pero no lo haré por mí, ni siquiera por ella. Lo haré por las personas que todavía creen en la justicia, en que los errores pueden corregirse. Haré que esto marque una diferencia. Don Fernando asintió lentamente, sus ojos brillando con algo que parecía ser una mezcla de alivio y tristeza. Eres como ella, María, fuerte, decidida. Tu madre estaría orgullosa. María apretó el sobre contra su pecho. Las palabras de don Fernando eran significativas, pero el vacío que su madre había dejado seguía ahí. Sabía que el camino hacia el perdón no terminaba aquí, pero, por primera vez, sintió que el peso del pasado comenzaba a aligerarse. María salió de la mansión, con el sobre en su bolso y el corazón cargado de emociones. Antonio la acompañó hasta la entrada, donde se despidió con un leve asentimiento. Fue un honor servirle, señora Pérez, dijo, con una mirada que revelaba respeto. Usted tiene más valor del que muchos han demostrado aquí. María apenas pudo responder. Se sentía exhausta, pero sabía que había enfrentado la verdad y que no había vuelta atrás. Al día siguiente, en su modesta casa,
María abrió el sobre. Dentro estaban los documentos que confirmaban la transferencia de dinero y la participación en la empresa que su madre había ayudado a construir. Sostuvo los papeles con manos temblorosas, consciente de que no podía cambiar el pasado, pero podía darles un propósito. Con el tiempo, María utilizó esos recursos para transformar su comunidad. Restauró el centro comunitario abandonado, creando un espacio para mujeres trabajadoras y familias necesitadas. En la empresa, ahora como accionista, implementó políticas justas para los empleados, honrando la memoria de su madre con cada decisión. Sin embargo, no todo era armonía. Lucía, incapaz de aceptar los cambios, la observaba desde las sombras. Una noche, María recibió un mensaje anónimo: «Esto no ha terminado». Pero en lugar de sentir miedo, reafirmó su determinación. En el centro comunitario, una niña se acercó a ella con una flor. «Mi mamá dice que gracias a usted, ahora tiene trabajo», dijo con una sonrisa tímida. María tomó la flor, sintiendo una calidez que aligeraba el peso del pasado. Miró al cielo y susurró en silencio: «Esto es para ti, mamá». Sabía que las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, pero también sabía que ahora tenía algo más fuerte, un propósito. Y eso era suficiente para comenzar de nuevo. Clic en el video que te están recomendando ahora.